que también tienen, particularmente México, una industria petrolera bastante poderosa, pues ya se está dando cuenta de esta tendencia y está tomando medidas al respecto en cuanto a lo político. Y es una reforma, de hecho, se están dejando Pemex, se están soltando Pemex justamente para poder adaptarse, porque ya para el Estado mexicano no es un buen negocio. Y bueno, viendo esto, pues como país tenemos poco tiempo para poder empezar a tomar medidas para no quedarnos tan rezagados, para que esta transición no nos golpee tan fuerte como pudiese golpearnos. Yo la verdad pocas dudas, bueno, pocas dudas puedo aclarar porque no manejo perfectamente el tema, simplemente quería dar una introducción sobre lo que va a explicar Carlos, pero aquí se ve bastante elocuentemente cómo ha caído la producción de PDVSA en los últimos 16 años. Está produciendo básicamente la mitad, prácticamente la mitad de lo que producía en el año 2001 antes del paro petrolero. Eso te habla de la poca capacidad y de cómo tenemos que correr para tratar de aprovechar los recursos petroleros. ¿Qué pudiésemos hacer? El desarrollo del gas es una buena oportunidad, justamente porque son menos gases los que se emiten y en Venezuela se está botando, se está quemando o se está venteando. Eso no es poca cosa, basta ver cualquiera que llegue a Monagas y ver cómo es el Forreal. O sea, eso parece Mordor. El cielo es rojo en la noche y brilla básicamente por la cantidad de mechurros que están quemando gas, que son gases de efecto invernadero que están yendo a la atmósfera y no se están aprovechando. Bueno, mientras no, esto sí evidentemente es algo bien serio que tenemos que empezar a pensar. Esto no va a ocurrir en la medida que no se diversifique la economía y que no cambien las relaciones del Estado, el petróleo y la sociedad. Hoy en día en Venezuela ese modelo parecía estar agotado. A mí te lo preguntaban hace 5 años y cosas como replantear que PDVSA, la participación del Estado en PDVSA a mí me parecía medio blasfemo. Ya hoy en día no me parece blasfemo, me parece que es algo que hay que no solamente repensarlo, sino repensarlo bien, porque tampoco, también sería muy estúpido teniendo una industria que pudiese ayudar a la reconstrucción del país, como en los niveles de destrucción en la que está, renunciar a ella. Entonces son cuestiones, son preguntas y planteamientos que tiene que generar la sociedad, la dirigencia de la sociedad y el país en general. Son retos que tenemos que empezar a asumir para poder empezar a dar respuestas a la gente de verdad, porque sostener el estado de bienestar venezolano no es gratis y cuesta plata, y esa plata hoy la está viniendo del petróleo, cada vez vamos a ganar menos y necesitamos ir generando esa respuesta, fortaleciendo centros de capacitación del trabajo en otras energías, solventar los problemas fiscales, porque las trabas fiscales de PDVSA hoy no son pequeñas, recuperar empresas del Estado, modernizar la infraestructura, impulsar el desarrollo del gas y renovables, y una ecologización de la sociedad en cuanto a la educación, ir planteando otras formas de consumo, otras formas de comportamiento y otras formas de investigación con respecto a la energía en Venezuela. Cosas tan sencillas como que prender el carro para ir a comprar pan no necesariamente es una alternativa, o sea, empezar, y eso es todo un modelo que tenemos que empezar a cambiar. Y las preguntas, la verdad, no soy yo quien para responderlas, pero pueden inscribirnos a info@progresista.org para poder canalizar con el doctor Juan Carlos Sánchez, que a ver si tiene bastante que responder en la materia. Ahora, Carlos va a dar la visión de lo que está ocurriendo en el cambio climático en Venezuela y qué se puede hacer al respecto. Ya te la pongo. Estamos bien. Estamos bien. Ajá. A mí me parece muy bueno que estemos hablando de estas cosas el día de hoy. Justo ahorita Maduro acaba de subir el salario mínimo otra vez y tenemos más dinero, de repente tenemos más dinero y con la misma somos más pobres, entonces de un plumazo. Entonces estamos en un momento en donde el concepto de riqueza para nosotros tiene un sentido completamente diferente al que tenía hace unos años. Yo justamente con Juan Carlos Sánchez estaba en un grupo que discutía temas de economía y yo siempre hablaba de, bueno, porque esto nos ayuda a salir de la pobreza y esto nos puede ayudar a salir de la pobreza y podemos salir de la pobreza de tales y tales maneras. Y ese grupo de economía me decía, lo que pasa es que en Venezuela la gente no quiere salir de la pobreza, lo que quiere es ser rica, que no es exactamente lo mismo. Yo no sé en base a qué me lo decían ni a qué se estaban refiriendo exactamente, pero
parece que el tema de la riqueza es algo que en el imaginario venezolano es una preocupación recurrente y nunca hemos dado con la clave, ¿no? Yo creo que para nosotros es evidente que tener petróleo no ha resuelto ningún problema económico. Somos un país no pobre, miserable, paupérrimo, y tenemos un poco de petróleo en el piso. ¿De qué nos sirvió tener eso? De absolutamente nada. No nos sirvió de nada en términos de riqueza. Somos un país miserable. Entonces, evidentemente, yo no sé a qué nivel se está llegando a entender esto, pero para mí es absolutamente obvio que tener algo costoso en tu poder no genera ningún tipo de riqueza. Entonces, ¿cómo se genera la riqueza? ¿Cómo nosotros llegamos a ser un país rico? Yo creo que una de las cosas es qué se hace con esa materia, ese recurso que es costosa. Lo que hagamos con ello es lo que finalmente va a generar la riqueza. Y lo otro es también entender mucho mejor la economía, entender cómo funciona, para lograr tener una práctica económica mucho más eficiente, porque parte de ser ricos es utilizar los recursos con eficiencia. Así que yo les voy a dar hoy la perspectiva de un ecólogo sobre lo que es la riqueza. Y para eso quiero traer el modelo haitiano, que, bueno, la historia de Haití es una historia fascinante, una historia compleja, llena, muy triste, pero llena de un montón de recovecos que los llevan a ser como son ahorita. Y tienen que ver básicamente con la forma en que han tratado sus recursos, que no son como los de Venezuela. Los recursos de Haití, Haití lo único que tiene, por ser una isla pequeña del Caribe, son recursos naturales renovables, o los tenían. Ustedes pueden leer sobre la historia de Haití. Fue una colonia extractiva manejada por mercenarios, literalmente por piratas. Fueron piratas, después empezaron a sacar lo que había ahí. Tuvieron unas guerras intestinas de independencia, pero fueron la primera república americana que se independizó. Han tenido un montón de desastres naturales, tuvieron una enorme cantidad de deuda, pero yo quiero empezar por esta parte. Ellos empezaron a exportar madera. Cuando más o menos se estabilizaron, digamos, a nivel bélico, ellos empezaron a exportar maderas. Se perdieron el 40% de los bosques que cubrían la isla. Cuando pasa eso, los campos dejan de producir, porque no hay agua, porque no hay suelo. Y la poca producción, digamos, de recursos renovables que ellos tenían, añil, cacao, café, se vino abajo. Las ciudades crecieron porque la gente no tenía cómo vivir en el campo, se iba para las ciudades. Fue un país que empezó a vivir del gasto público, y es un gasto público que venía de la ayuda internacional. Las ciudades crecieron y necesitaban energía, y esa energía ellos no tenían ya hidroeléctricas que construir. Ellos en ese momento la energía eólica, la energía solar no era posible, de manera que la única energía que ellos tenían disponible en ese momento era agarrar el 60% de los bosques que quedaban, convertirlos en carbón vegetal y usar eso como fuente de energía. Eso llegó a que perdieran el 98% de sus bosques, que cuando yo digo perder es que literalmente agarraban los tocones de las raíces de los árboles, los sacaban y eso lo convertían en carbón también, de manera que no había ninguna posibilidad de recuperación de ese bosque. Bueno, sin los bosques se quedaron sin ríos, se quedaron sin agricultura, se quedaron sin pesca, porque todas las laderas se empezaron a erosionar, taparon los arrecifes de corales que estaban alrededor de la isla y ya ni siquiera podían producir peces. Y sin bosque tampoco hay turismo, de manera que Haití fue un país que entró en la pobreza extrema por perder sus bosques, porque los bosques eran el recurso de Haití. Ahora, uno puede decir, claro, los bosques son un recurso porque atraen turistas, porque dan frutos, no sé, porque uno está pensando en el mismo esquema de que hay un producto que es costoso y que se puede vender y ahí tú tienes dinero y entonces es riqueza. Pero realmente la riqueza que significa un bosque, ya la vamos a ver, para una república como Haití y para una república como Venezuela va mucho más allá del producto vendible que ese bosque produce. Y se trata de servicios ecosistémicos. Entonces yo no sé si aquí hay economistas, o bueno, si hay gente que ha leído un texto básico de economía en algún momento, pero
La economía tiene el sector primario, que es la extracción de materias primas, el sector secundario, que es, bueno, producir productos con esa materia prima, y el sector terciario, que es comercio y servicio. La economía preprimaria, que se puede llamar así, ese no es su nombre oficial, tiene que ver con todo lo que ocurre para que eso sea posible y que nadie está pagando. Y esto le traigo un ejemplo. Este es cómo ha bajado el precio de producir agua potable a través de desalinizadoras, o sea, agua potable a partir de agua salada del mar. En el año 1972 el precio llegaba a casi $3 por metro cuadrado, por metro cúbico de agua potable que se producía. Y eso, la tecnología en 2010 lo ha llevado a casi $0.50, un poco por encima de $0.50. O sea, ha bajado mucho. Pero una ciudad como Caracas consume, solo desde Camatagua, 1.382.400 metros cúbicos de agua al día. Nosotros nos estamos ahorrando más de $1 millón al día en nuestro consumo de agua. ¿Por qué? Porque el agua a nosotros nos sale gratis. Esa agua no la produce una planta desalinizadora. Si la produjera una planta desalinizadora, nuestro gasto en agua sería $1 millón adicionales todos los días en Caracas. Pero esta agua no la está produciendo el bosque que queda en Macarao, los bosques que quedan en la zona de Guárico, que es de donde se trae esa agua. Entonces la inversión aquí no es en plantas desalinizadoras, no es en nuevas tecnologías, es simplemente en cuidar esa cuenca. Porque esta cuenca nos está ahorrando $1 millón al día a los caraqueños, que es lo mismo que estar produciendo $1 millón al día. Este bosque produce $1 millón al día. Hay muchos servicios ecosistémicos. Esta foto es del Parque Nacional Laguna de la Restinga, en Margarita. Es un manglar. Es un bosque de manglar. Aquí está el mar, aquí está una laguna que está formada por los mismos manglares. Y eso genera una playa. ¿Y qué más genera? Esto, ¿alguien lo reconoce? Este es el dique que hay en los Países Bajos para mantener el agua marina que no venga y se coma la tierra que ellos mismos han generado. Mantener este dique, ¿cuánto puede costar al día? Millones de dólares también. Pues una barrera como el manglar evita la erosión de las costas. Esto es una producción de camarones y pesquería que también es una operación costosísima para producir. Son granjas de alimento marino. Y los bosques de manglar también producen eso y lo producen gratis. Esto es una planta gigantesca de tratamiento de aguas contaminadas. El bosque de manglar hace eso mismo y no cobra por ello. Esto, bueno, ahorita no me acuerdo el dato, pero la cantidad de dólares que se gasta el gobierno francés en mantener la Torre Eiffel cada mes, cada año, es una cosa brutal, porque claro, recibe mucha plata de ella, ¿no? Pero la Restinga también es un atractivo turístico y no hay que mantenerlo. Recreación también es un servicio ambiental que produce los ecosistemas. Aire acondicionado. Margarita es caliente, Margarita todo el mundo usa aire acondicionado. Pero si no hubiera un solo bosque en Margarita, no hay aire acondicionado que te permita a ti vivir en esa ciudad. O por lo menos no hay plata para pagar la cuenta del aire acondicionado que te permita a ti vivir en esa zona. Los bosques por lo menos te permiten tener este aire acondicionado pequeño. Y una cosa como el oxígeno, ¿en qué se basa la economía del planeta? En gente yendo a trabajar y la gente necesita oxígeno para respirar. Y el oxígeno viene de alguna parte, luego el oxígeno es algo valioso también para nuestra economía. Y esos son un tipo de costos que nunca se meten en las contabilidades. Es lógico que no se hagan, pero hay que tenerlos en cuenta. Nosotros ahorita, en el planeta en general, y se están haciendo grandes esfuerzos para que eso cambie, pero nosotros ahorita vivimos en una economía lineal. Y en Venezuela vivimos particularmente en una economía lineal. Una economía lineal que es
Tú agarras los recursos, los usas, los desechas. Es una línea. Tiene un principio, tiene un fin y no regresa para esta parte. Eso, tú lo ves así y es evidente que eso se va a acabar. Eso se tiene que acabar, los recursos no son infinitos. Entonces en algún momento todo va a estar de este lado de la ecuación y tú, como no puedes vivir de desechos, te vas a morir. Esa es la conclusión, digamos, cuando lo ves así de esquemático. Entonces nosotros necesitamos hacer una transición hacia una economía sostenible. ¿Qué significa una economía sostenible? Protege los ambientes, porque los ambientes son, los ecosistemas son un enorme subsidio a nuestra economía. Y la sostenibilidad, ¿qué es? Es un nivel aceptable de estabilidad en el tiempo. De eso se trata la sostenibilidad, ¿no? Hay muchas maneras de definirla. O sea, tener prosperidad en esta generación sin poner en peligro la prosperidad de la generación siguiente, tal. De la manera que tú lo veas, es una estabilidad económica aceptable durante una cantidad de tiempo grande. Es como lo que uno está buscando. En la naturaleza, que son ecosistemas que tienen millones de años funcionando, ya ese problema está resuelto. ¿Cómo se resuelve en los ecosistemas el tema de la sostenibilidad? Con dos cosas principales: diversidad y un nivel medio de perturbaciones. Es decir, los ecosistemas estables son los que tienen muchas especies, muchos tipos de especies, muchos individuos de cada especie, muchas diferencias entre cada individuo de una misma especie. Y son los ecosistemas que están sometidos a un nivel medio de perturbaciones. Un nivel muy alto no, porque si cada 3 días hay un terremoto, eso no funciona. Pero si nunca hay un terremoto y nunca hay un huracán y nunca pasa nada fuera de lo normal, los ecosistemas tienden a ir a un esquema lineal en donde todo eventualmente termina utilizado, porque nunca hay ninguna perturbación que te haga a ti dejar un espacio libre para tú empezar de nuevo. ¿Cómo se traduce esto a una economía humana? Diversidad es tecnología, es información y acceso a la información, es eficiencia, es competencia, es innovación y es conectividad, porque cuando tú tienes esas cosas, lo que ocurre es que hay una empresa que entonces ahorita hace el servicio a la otra empresa para que ella no lo tenga que hacer, y ya tienes 2 empresas. Y cuando esas 2 empresas empiezan a ser más eficientes, hay una tercera que puede entrar y prestarle un servicio para que las otras 2 se concentren. Entonces hay un proceso de especialización que termina con una economía muy diversa, que es de lo que hablábamos en la presentación anterior. Y un nivel medio de perturbación es un tema de planificación, es un tema de institucionalidad, conocimiento del medio que está ocurriendo, profesionalización, adaptabilidad, resiliencia, capacidad de predicción. Todas esas son cosas que ocurren porque las perturbaciones en la economía siempre van a ocurrir, y para tú bajarlas a un nivel medio, lo único que tienes es tener gente que maneje bien la economía y planifique y sepa cuáles son los planes de contingencia cuando algo de este tipo ocurre, etcétera, etcétera. Entonces el petróleo, de lo que vivimos nosotros actualmente, bueno, no sé, el petróleo de la yo no sé de qué vivimos ahorita, pero por lo menos de lo que se supone que vivimos, es una economía absolutamente lineal, porque tú cuando quemas el petróleo no lo puedes jamás volver a utilizar. Entonces, bueno, es lineal porque yo lo extraigo, lo quemo y lo boto para la atmósfera. Entonces, claro, nosotros somos como un adicto que siempre quiere más, porque nosotros queremos riqueza, no es que queremos dejar de ser pobres, es que queremos ser ricos. Entonces, si el petróleo baja, yo tengo que sacar más para compensar ese precio que estoy perdiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe el petróleo? ¿Qué vamos a hacer si se acaba el petróleo? ¿De qué vamos a vivir? Nunca lo hemos pensado. Pero, volviendo al tema de los servicios ecosistémicos, Venezuela es uno de los 17 países del mundo que es mega diverso. Entonces, como estábamos hablando, la riqueza es qué hacemos con el recurso. No es el recurso, es qué hacemos con él. Tenemos un recurso ahí que es la biodiversidad, que es enorme, es uno de los países más biodiversos del planeta. Venezuela tiene un enorme potencial de servicios ambientales. Por ejemplo, ahorita acaba de salir un reporte de la Academia de Ciencias que dice que solo en eólica, hidroeléctrica y geotérmica podemos producir 6 veces la demanda eléctrica del país. Y si además metemos solar
la potencialidad de producción de energía solar en Venezuela está órdenes de magnitud por encima de la eólica, la geotérmica y la hidroeléctrica. De manera que la cantidad de servicios ambientales que nosotros podríamos explotar y transformar en riqueza es enorme. Entonces, ¿cómo vamos a usar esa riqueza potencial? ¿Cómo vamos a usar esos recursos? Lo podemos usar como la marabunta, y yo creo que como la marabunta es el modelo actual que estamos viviendo ahorita. ¿Alguien sabe qué es una marabunta? Marabunta es un grupo de hormigas, sí, un grupo de hormigas que se llaman hormigas de fuego, que son un grupo enorme de hormigas, una colonia enorme que es nómada, porque ellos lo que hacen es llegar a un sitio, consumir todo, matar todo, se comen todas las hojas, se comen todos los animales, lo consumen todo, dejan eso vuelto nada y se tienen que mover. Eso es una marabunta. Son hormigas muy agresivas, que claro, en la naturaleza la manera que se resuelve es que hay mucho espacio por donde moverse, pero si nosotros acabamos con todo el país, ¿a dónde nos vamos a mover? Colombia, Brasil. Si acabamos con Colombia y Brasil, ¿a dónde nos vamos a mover? O podemos utilizarlos como hormigas cortahojas, que es el otro, estas hormigas lo que tienen es un esquema de generación de riqueza, porque ellas agarran un árbol, lo pelan todo, lo dejan sin una hoja, todas esas hojas las meten en su hormiguero, las inoculan con un hongo, el hongo consume esas hojas, las hormigas se comen al hongo y durante este proceso ellas se pasan a otro árbol mientras este árbol se recupera, de manera que ellas siempre pueden seguir haciendo una ronda de árboles y nunca se tienen que mover. Este es un modelo en donde se consume el recurso y no se genera riqueza. Y este es un modelo en donde se agarra un recurso y a partir de ese recurso se genera riqueza. Y tú ves, los hormigueros de las hormigas cortahojas cada vez son más grandes, cada vez son más complejos, cada vez son más funcionales, cada vez son más resistentes, cada vez son más resilientes. Entonces, nosotros, una de las preguntas para nuestra etapa postpetrolera es si vamos a seguir trabajando como marabunta o vamos a empezar a trabajar como hormigas cortadoras. Entonces, aquí viene a colación el tema de la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es un ejemplo del agotamiento de un servicio ambiental planetario. ¿Cuál es el servicio ambiental en este caso? La atmósfera nos está prestando el servicio de recibir todo el desecho del consumo de petróleo. Cuando uno tiene una empresa, esto nunca se piensa, pero esa empresa, esa industria genera una cantidad de desechos que si no hay alguien que se los lleve, la industria se paraliza, porque tú no puedes tener una fábrica funcionando en donde el desecho se va acumulando dentro de tu fábrica, ¿no? Ese servicio ambiental, en el tema de la energía que nosotros estamos consumiendo actualmente en el planeta, lo presta la atmósfera. Ella es la que recibe todo el desecho de nuestra energía. Entonces esto puede acabar con la industria petrolera antes de que se acabe el petróleo, porque cuando tú tienes una economía lineal, la línea se puede acabar desde este extremo o se puede acabar desde este extremo, y es lo que está ocurriendo. El cambio climático es un problema tan grande que la humanidad pronto no se va a poder permitir seguir echando gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es como si se cerrara la bonanza y no hay ningún otro lugar en donde tirar basura en Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que empezar a convertir la basura en un nuevo producto, una nueva materia prima para cerrar el ciclo, o tenemos que encontrar alguna alternativa. Pero el hecho es que la industria petrolera se va a acabar por falta de lugar en donde botar el desecho antes que por falta de petróleo. Se va a acabar por el otro lado de la línea. Y se va a acabar porque se acaba la capacidad de la atmósfera para recibir ese desecho, luego se está agotando un recurso ambiental, un servicio ambiental. Entonces, esto es un problema tan grande y tan claro y tan evidente y tan comprobado que hay un montón de dinero para países en vía de desarrollo que quieren financiar proyectos de cambio climático. Ahí nosotros tenemos una oportunidad de modernizarnos, de adaptarnos a los problemas de cambio climático, porque los problemas de cambio climático son para Venezuela. Ya esto está en el reporte académico de cambio climático, ya está sabido. Más malaria, más sequía, o sea, menos producción agrícola, más paludismo.
Digamos, entonces si uno quiere hacer un plan de adaptación al cambio climático, tiene que poner más hospitales, tiene que tener una inversión decente en el agro. O sea, nada de estos problemas para nosotros son un problema del cambio climático, son un problema que tenemos de toda la vida. Entonces es la oportunidad de usar estos fondos para ir hacia un esquema de hormiga cortadora, de generación de riqueza, más que de consumo de riqueza. Ahora, para que a ti te den esta plata, tienes que ser transparente, tienes que tener una gobernanza decente, tienes que ser un país descentralizado y tienes que tener una institucionalidad. Otra oportunidad. Aquí está otra de las presiones que vienen a raíz de pensar en un esquema en donde nosotros queremos generar riqueza. Promueve la diversificación y el desarrollo tecnológico y la productividad, porque todo lo que hablamos ahorita, si no podemos vivir de la única industria monoproductora que es el petróleo, tenemos que diversificar nuestra economía. Busca la reducción de la vulnerabilidad económica y el acceso a servicios públicos, que es adaptación. Digamos, en el caso de un país desarrollado que tiene estos problemas resueltos, ellos se tienen que adaptar a nuevos patrones climáticos. Nosotros nos tenemos que adaptar a, no sé, 40 años de desinversión en servicios públicos, pero podemos meter la factura por la cuenta de cambio climático, eso es lo bueno. Y también cambia la narrativa sobre los subsidios. Ya los subsidios no se empiezan a ver como una dádiva, que yo creo que el tema de los subsidios es súper relevante aquí en la discusión sobre riqueza, porque la gente ve el subsidio como una dádiva que te da el gobierno y tú dices, oh, soy rico, me dieron plata del petróleo. Pero lo que está claro ahorita es que estos subsidios lo que han generado es pobreza y pobreza y pobreza y pobreza. Entonces, si nosotros empezamos a ver la riqueza desde otro punto de vista, el subsidio nos empieza a parecer un contrasentido. Pero bueno, esto es un trabajo grande de generación de discurso, ¿no? Pero el tema con cambio climático es que permite hablar de desarrollo y de políticas públicas y de justicia social por fuera de las ideologías y por fuera de, digamos, las posiciones partidistas, porque como es un tema ambiental, sigue siendo un tema ambiental, la gente está mucho más abierta a oír sugerencias. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo todo en Provita, desarrollamos todo un programa sobre cambio climático. Cuando nosotros vamos a las comunidades y hablamos de la inversión en servicios públicos, la inversión en hospitales, el tema de los subsidios desde un punto de vista del cambio climático, nadie sale diciendo, no, bueno, pero es que fueron los 40 años de los escuálidos, o es que no, es que los chavistas robaron la plata, sino que tú estás hablando de un tema científico, estás hablando de un tema ambiental, pero igual, estás hablando de todo lo que hay que hablar, que al final es generación de riqueza. Bueno, estos son mis datos, y yo, antes de terminar, ahorita que Gabo en su presentación habló de Alemania, de lo que está haciendo Alemania ahorita. Yo les recuerdo, Alemania en algún momento fue durante la revolución industrial, o sea, el éxito de la revolución industrial inglesa ocurrió con carbón alemán. Alemania era la Venezuela de Inglaterra en ese momento, le vendía hidrocarburos y Inglaterra los transformaba en riqueza. Se le acabó el hidrocarburo a Alemania y se convirtieron en Alemania. En la Alemania que ahora nosotros nos dicen Alemania, en la que nosotros pensamos, ocurrió cuando se le acabaron los hidrocarburos y dejaron de venderle petróleo a carbón a Inglaterra. A nosotros nos va a pasar eso, entonces es claramente un momento de oportunidad, hay que ver si lo vamos a todo. Muchas gracias por haber venido. Los invitamos. Estas actividades que queremos tener una vez al mes. Todavía no tenemos programado la siguiente de este tipo, que queremos unos foros para poder generar discusión alrededor de temas gruesos que hay que discutir, pero mañana sí lo podemos invitar a una taguara que vamos a montar en la librería del lugar común, pero en Altamira. Vamos a estar hablando sobre feminismo en Venezuela con Susana Reina de Feminismo I y Lumeli Reyes de Reclamo Cuyo, con cervezas y demás en el lugar común de Altamira. Eso lo vamos a tener los primeros viernes de cada mes. Muchas gracias por haber venido y espero que poder tenerlo seguido en las otras actividades que hay.